Hoy en el enganche, el Deportivo de Yeremay quiere volver a primera. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? Estamos en plena semana de selecciones, pero es verdad que queremos hacer siempre hueco a aquello que viene siendo protagonista en todos los niveles del fútbol. Y hay un nivel que es el segundo en España que está siendo protagonizado por varios equipos que suenan a clásicos de la Liga Española, a clásicos de la Primera División, pero que están en la segunda apretando mucho. Hace no demasiado hablamos de ese Racing de Santander que lleva varias temporadas amenazando con volver a Primera División, creando un proyecto potente para, de alguna manera, asaltar de nuevo y colocar al Sardinero en primera. En este caso vamos a hablar del actual líder de la segunda división, que es nuestro Gran Deportivo de La Coruña. Casi que todos recordamos de alguna manera alguna noche histórica, algún día para el recuerdo, algún jugador sublime. Todo nos viene a la cabeza del Super Depor, ya sea de la época de Arsenio, de Irureta, de los fichajes del Endoiro. Nos vienen un montón de recuerdos, pero hoy ese equipo renovado completamente como club, después de haber estado también en las catacumbas del tercer nivel del fútbol español, amenaza con volver donde debe estar y amenaza con volver donde solía. Y lo hace con un jugador que está llamando la atención como Yeremay y con un proyecto que nada tiene que ver con lo que fue en su momento, pero que quiere volver otra vez a retornar a la élite. Y para ello, para analizarlo a fondo, vamos a estar con Fran Hermida, compañero de la cadena SER, y también con Sané de La Opinión. Así que los dos, para mí es un placer teneros aquí para hablar del deporte. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas, nada. El gusto es mío por estar aquí con vosotros. ¿Qué tal, David? Yo ya sabes que encantado siempre de poder pasarme por aquí. Pues mira, el placer es mío de verdad. Para hablar con el Depor, siempre de protagonista, la verdad que me quería buscar a dos personas con las que tuviera confianza suficiente como para poder hablar del ayer, del hoy y del mañana. ¿Y por qué digo esto? Porque probablemente, y es algo que a mí me gusta mucho, Sané es un poquito más jovencito que nosotros y tiene una perspectiva del Depor que es totalmente diferente a la que puede tener Fran, que lo ha vivido allí en Coruña continuamente todas las etapas, las mejores, las peores, las no tan buenas, las europeas, las de las catacumbas, como yo decía, y luego estoy aquí que lo he visto desde fuera, desde el exterior, de una época creo que entre medias de Sané y de Fran, pero que me da la sensación, por haberlo visto desde fuera, que el reclamo que hay de toda España, el deseo que hay de toda España, que el Deportivo vuelva a Primera División, no es solo algo de La Coruña y no es solo algo que pueda llevar a los más nostálgicos del fútbol español, sino que claramente cada vez que uno mira a Segunda División hay ciertos equipos que te huelen a Primera, que quieres que se dé su ascenso, y el Deportivo, y creo de verdad que hablo en general, todo el mundo en España quiere volver a colocarlo en la élite. Y vamos a hablar con una imagen que estoy poniendo de fondo ahora mismo. Fran no la puede ver, Sané no la puede ver, la coloco yo aquí que estoy realizando al mismo tiempo, pero es algo así, Fran, como una torre, quizá a ti te suene, una torre que había un marcador histórico en Riazor, ¿no? Donde era muy vetusto, suena esto directamente a colocar la madera en esos marcadores, pero que cuando antes buscando algún tipo de detalle del pasado me llevara a recuperar de dónde es la grandeza del Depor, recordar que es el equipo gallego decano y que evidentemente es el que más ha logrado éxito a nivel europeo y a nivel de liga. No sé si te suena a ti eso, Fran, pero no recordaba yo una torre en Riazor donde se colocaba el marcador y demás. Es súper llamativa la imagen. Bueno, yo, aunque pueda parecer que lo viví, porque igual estoy muy estropeado, o No, sea, hombre. la conozco, conozco la imagen perfectamente y sí, nos habla pues de un fútbol desde luego muy, muy auténtico, ¿no? Que nada tiene que ver con este fútbol de Excel de hoy por hoy, ¿no? Es esa torre donde se colocaba ya no solo el marcador del Deportivo, sino los marcadores de otros equipos también que estaban jugando. Y bueno, es una torre. Supongo que hablas de la torre de Maratón, Sí. que todavía está allí en el estadio, que además es una torre protegida por patrimonio y que es, bueno, pues un auténtico símbolo de tanto del estadio como de la ciudad, del Depor, porque de hecho los diferentes planes que se barajan para ver si finalmente se modifica el estadio, si hay una, bueno, pues una ampliación que sería necesaria para el Mundial 2030, Uh -huh. cualquier tipo de actuación tiene que respetar esa torre, porque como digo, es patrimonio y está considerada desde luego un bien. Pues he empezado con esa imagen porque quería recordar que es el decano en fútbol gallego y ahora, actualizando un poquito más, evidentemente nos vamos a poner en la etapa donde empezó la gloria ya en la élite de lo que reconocimos todos como Super Depor. Pero voy a recordar claramente el palmarés para que sepamos por qué cada vez que miramos atrás con nostalgia hacia el Depor nos sale esa palabra, sí, nostalgia, pero nos sale
una nostalgia ganada a fuerza y ganada a pulso con grandes proyectos deportivos, porque recuerdo el palmarés, el Deportivo tiene una liga en el año 2000, recuerdo que poco antes con aquel mítico penalti Yuki, González, Parada, bueno, todo lo que se armó ese día con aquel penalti, estuvo a punto de haber ganado antes una, 5 veces subcampeón de liga, tiene 2 copas, tiene 3 supercopas y apareció 5 veces en la Champions. Recuerdo que además llegó a semis contra el Oporto y a 2 cuartos de final, es decir, el desarrollo fue tremendo. De hecho, no sé si Sané recordará alguna de estas épocas porque le pilló muy pequeñito y eso es lo que me gusta también de contrastar etapas, pero yo mirando he recordado que jugó una semifinal de Recopa del 96, que fíjate que yo, que soy friki de esto, ni siquiera recordaba ya en mi memoria. Llegó a semifinales de esa Recopa. Sané, cuando te digo todo esto, a Fran le suena a que lo ha vivido en el campo, a que lo ha disfrutado, a que lo ha llorado y se ha divertido con ello. Pero ¿a ti qué te suena? Luego entenderás por qué te hago esta pregunta. Pero ¿a qué te suena este tipo de cosas? Cada vez que miras atrás y te cuentan todo esto. Claro, es que yo nací en el 97, entonces Claro, por eso. la mayoría de mis, no sé si recuerdos o conocimientos de la historia exitosa del Deportivo nacen en YouTube. En páginas web de ver partidos repetidos en diferido, de tener que ir a rebuscar esa final de Copa del 95, que primero me tuvieron que explicar que se suspendió, e incluso los recuerdos que, pues bueno, todo el mundo se acuerda de esa remontada de Milán. A mí me pilla muy pequeño, o sea, te Claro. mentiría si te digo que yo me acuerdo exactamente dónde estaba y cómo la vi. No, no, yo pues años después tuve que ponérmela otra vez y disfrutar, ¿no? Disfrutar de esa, disfrutar o lamentar cuando te elimina el Oporto, pero vivir, a mí me han tocado vivir casi todo penurias, pero he vivido la otra parte, que es a lo que le hemos llamado casi la generación del barro, ¿no? Que Sí. somos los que nos hemos enganchado a base de derrotas al Deportivo, ¿no? A base de descensos y de penurias, pues para luego celebrar ese ansiado ascenso a segunda división. Soy de esa generación que ha tocado mucho fondo y que ahora pues espera volver a tocar un poquito de cielo. Me encanta porque justo es lo que quería en este vídeo. Y en el primer comentario con Fran y en el primero con Sané ya sé que he acertado porque era lo que quería mostrar. Es verdad que Sané ahora habla de barro, pero Fran, he recordado el palmarés del Depor. Evidentemente, antes de toda esa sensación de lujo con Lendoiro y los fichajes estrella, el Depor, yo sé que también estuvo barro y también le costó mucho sufrimiento, ¿eh? Sí, además, bueno, pues era el eterno candidato a subir a primera división y Tal ahí te cual. tirabas 2 décadas consecutivas en segunda, en algunos años pues ni siquiera estabas cerca de las primeras posiciones, parecía que estaba absolutamente gafado y sin embargo, bueno, pues llega una eliminatoria donde aquí se dice se quemó el meigallo, ¿no? Que quiere decir, bueno, pues se quemó, por así decirlo, la brujería, Sí. ¿no? Aquella eliminatoria donde acaba ardiendo pues una de las cubiertas del estadio y parece que es, bueno, pues ese fuego, esa catarsis que acaba ya definitivamente con la maldición y el Depor asciende, ¿no? Lo que no sabíamos es que más abajo de esa segunda planta había más sótanos, ¿no? Que es lo que le pasó al Depor pues recientemente, cuando acaba cayendo a lo que era en aquel momento la segunda división B y pensábamos que aquello era una pesadilla que no, vamos, como mucho duraría un año, ¿no? Bueno, pues duró 4 años y siguió alimentando pues ese malditismo que rodea al Depor, con un playoff perdido en casa, con otro playoff perdido fuera, parecía que era absolutamente imposible que el Depor saliera de ese barro y bueno, pues hoy afortunadamente, por lo menos, aunque muchos pensamos que el sitio está en primera, pero por lo menos estás en segunda división, pero es que el paso del Depor por la primera federación da para escribir un libro sobre desplazamientos, sobre petardazos sonados, porque evidentemente en esa primera federación eras pues un transatlántico, un equipo grande, un equipo al que habían visto, como tú decías, jugar la Champions, un equipo al que habían visto ganar títulos y era la oportunidad que muchos equipos tenían de cobrarse una pieza muy grande, ¿no? Entonces, fue un periodo muy difícil de sobrellevar y yo creo que incluso peor de llevar que aquellos 20 años que al final desembocaron en algo que era una crisis económica importante, aparece el Endoiro, se consigue sanear el club y luego empezaría pues lo que ya más o menos hemos vivido más recientemente, pero
yo lo de estos últimos años casi que creo que le ha hecho más daño a la entidad que los más de 20 en segunda. Pues fíjate, por eso me gustaba justamente esta confrontación, porque esto es lo que ha vivido Sané, pero ahora voy contigo, Sané, porque te voy a preguntar una cosa más un poco actual, pero indagando un poco más en lo del pasado, quería preguntarte, Fran, ¿hasta qué punto la sombra del Endoiro, de Arsenio, del Superdeport, de Irureta, de jugar Champions, ha sido durante todos estos años más freno que estímulo? Porque me da la sensación desde fuera que el hecho de tener algo a lo que agarrarte, porque fuiste algo en su momento, puede ser un estímulo de volver a ser, o puede ser algo que te genere tanta ansiedad que eres incapaz de hacerlo. Y pienso ahora mismo en el Real Zaragoza, para que más o menos pongamos algo parecido a lo que puede estar ocurriendo. Es que justo ese es el ejemplo que utilizaba esta semana hablando con los compañeros de Play Segunda, ¿no? Uh -huh. ¿Qué está pasando en Zaragoza? Pues que tienen historia, que tienen 30.000 socios, que tienen pues una cantidad de jugadores maravillosos que han pasado por allí, Oliveira, Ayala, Los Milito, Breme, es decir, y todo eso pesa porque tú has sido mucho, pero ahora mismo no tienes nada que ver con eso, ¿no? Y evidentemente aquí en A Coruña se hablaba pues de lo que hemos sido, ¿no? Nosotros hemos estado en la Champions, nosotros hemos ganado esto, aquí ha jugado Mauro, aquí ha jugado Bebé, claro, empezabas a hacer la lista de los que habían jugado y la lista es enorme, pero la realidad es que ya no eras ese, ya no jugabas en primera ni en Champions, ninguno de esos jugadores estaba contigo y como dijo algún entrenador que pasó por aquí, al final eres un equipo de primera federación jugando con otros equipos de primera federación, aunque en la grada el nivel de exigencia, bueno, pues se sitúa por encima y aunque mucha gente que tiene todos esos recuerdos y que los ha vivido directamente, pues le cuesta aceptar que estés pasando por las dificultades que llegó a pasar el Deportivo en esa categoría de bronce. Totalmente. Ser grande te ayuda a tener algo a lo que agarrarte, pero igualmente te genera una tensión y una presión sobre los hombros que el Depor evidentemente pues no ha sabido convivir con ello, porque es casi imposible saber convivir cuando las cosas no salen bien. Estoy poniendo en pantalla ahora mismo... Dime, Fran. No, digo que también llega un momento donde, entre comillas, lo único que te queda es esa historia. Sí, Es sí. decir, llega un momento que estás tan abajo que ya no hay glamour, por así decirlo, en los rivales, en los partidos, que dices, sí, esa historia me pesa mucho, pero esa historia es la que me hace diferente, ¿no? Y la que me hace Sí. distinto a todos los demás. Totalmente, la que te impulsa de alguna manera que siga existiendo esa masa social que ha ido apretando y ha ido obligando a que el club no se durmiera, a que recordara que un día fue para tener como algo que le sirva de estímulo. Estoy mostrando ahora mismo en pantalla, después de haber mostrado a Fran con la Liga, algunas imágenes de la celebración con el autobús descapotable y todo este tipo de cosas, estoy ahora mismo mostrando el 11 más utilizado el año que el Depor gana la Liga, si no me equivoco. Es verdad que no, es un equipo un poquito más adelante, porque mira, a ver si lo descifráis, a ver a qué os suena esto, a Fran y a Sané. Sonko en la portería, con Naivet, Donato centrales, Romero por la izquierda, Manuel Pablo por la derecha, Mauro Silva y Flavio Conceição centro del campo, engancha Yalmiña, banda derecha Víctor, Fran por la izquierda y arriba Roy Mackay. No es el equipo de la Liga, aunque quizás sí, ¿no? No recuerdo bien del todo. Cuando lo he cogido tenía claro que era este equipo, pero ahora tengo más dudas. Recordádmelo vosotros, que lo sabéis de memoria. Sí. Sí, ¿no? Tal cual. Suena a algo que es difícil de volver a tener, ¿no, Sané? Hombre, a nivel de jugadores, yo creo que en el fútbol de hoy en día es imposible para un club como el Deportivo, o prácticamente imposible, aunque hay que decir que el Depor también ahora tiene una, entre comillas, una trampa por detrás, porque tiene un apoyo económico que no tienen la mayoría de clubes de casi Europa, se podría decir. Ya veremos hasta dónde llega ese apoyo económico, pero a nivel de dueños, pocos dueños superan al actual dueño del Deportivo, pero a día de hoy creo que es muy complicado que cualquier club, por tal y como está conformado el fútbol y también por cómo está conformado la liga, que no te permite hacer grandes dispendios ni grandes inversiones Cierto. a recuperar en el futuro, es muy complicado que un equipo pueda saltar ese triunvirato del fútbol español. Lo vemos, por ejemplo, con el Villarreal. El Villarreal ha hecho un equipazo este año, un equipazo. Dobla posiciones. Y aún así sabes que no le va a llegar para competir con esos tres. Y es muy complicado que a largo plazo le pueda dar. Se tendrían que dar muchísimas cosas. Pero, bueno, el equipo suena increíble. Yo he de decir una cosa de lo que comentabais antes, que cuando estás más ahí abajo, yo creo que lo que más te da tu razón de ser y lo que más te da ese pequeño estímulo de presión del que antes hablábamos, más incluso que los títulos y que la camiseta, es la gente. Porque tú puedes ganar muchos títulos, pero
lo que te marca esa presión extra que a los jugadores realmente les aprieta las piernas es Sí. entrar en un Riazor en agosto con 26.000 espectadores. No que haya títulos. Es entrar en un campo en el que digas, ostras, que aquí hay 26. Y yo estoy en un campo en el que suelen haber 5 o 10.000 como máximo. Y eso es lo que realmente yo creo que suele marcar la diferencia y lo que aún hoy en segunda sigue marcando la diferencia. Sí, lo que sigue siendo el reclamo para que todos queramos ver cómo le va a este equipo, para los jugadores tener siempre una posibilidad en el Depor va a ser algo más estimulante en el mercado que otros muchos equipos precisamente por lo que hubo. Más allá de ese 11, que a mí me ha parecido increíble que le tenía que mostrar para que se dé cuenta un poco la gente más joven de lo que llegó a ser este Deportivo, estoy mostrando algunas imágenes, muestro ahora una con la Copa del Rey, con Valerón, con Diego Tristán, con Sergio González, y te pregunto, Fran, he estado revisando bien porque no recordaba exactamente el último año que jugó el Depor en primera, fue en la 2017-2018, cuando acaba el periplo, desde entonces no ha vuelto, pero tú que lo viviste bien, bueno, aquí estabais los dos perfectamente, ahora os pregunto a los dos, pero Fran, tú que recuerdas esto perfectamente, ¿qué pensaste cuando llegó ese descenso? Porque ya llevaba algunas temporadas que las cosas no salían igual, que ya llegar al nivel de lo que había sido el equipo ya no se podía llegar y que el atisbo de ir al pozo de segunda ya era más que real. ¿Qué pensasteis en ese momento? En plan, ¿vamos a tardar tanto en volver? ¿Era algo como para imaginar que todavía el pozo iba a ser más profundo? Yo a los descensos les tengo mucho respeto, porque yo creo que hubo un momento aquí en A Coruña donde se le llegó a perder el respeto a los descensos, porque empezó a ser casi que normal bajar y volver a subir, que era algo que muchos equipos pues no han sido capaces de hacer, ¿no? Y no voy a citar los equipos que podemos tener todos ahora mismo en mente, pero el Depor baja la primera vez con Oltra en el banquillo y aquella plantilla que era una plantilla de primera jugando en segunda y hace récord de puntos y sube. Baja luego con Fernando Vázquez y vuelve a subir al año siguiente, un ascenso milagroso con un Depor que ya era un Depor muy justo de efectivos y con un problema económico ya muy, muy, muy importante. Y a la tercera yo creo que mucha gente pensaba que, bueno, bajas y volverás a subir rápido. Hay maneras y maneras de bajar y en aquel descenso el Depor baja con muchas grietas. Si fuera un barco diríamos que aquel casco tenía muchas vías de agua porque baja con jugadores que no tienen muy buen feeling unos con otros, con un entrenador que, bueno, que llega, que parece que sí, por nombre y por historia y tal, que podía ser un gran referente y al final yo creo que no fue, hablo de Clarence Seedorf, no fue el Sí. entrenador que esperábamos luego de haber visto al Clarence Seedorf jugador. Uh-huh. Hay una brecha a nivel social muy importante porque la salida del Endoiro y la llegada de otro consejo de administración, eso también fue traumático para el Depor, ¿no? Al final se marchaba el presidente que consiguió, bueno, pues todos esos títulos y convertir al club en una auténtica referencia a nivel europeo. Entonces, cuando te desprendes de un referente así, eso también fue, pues eso, yo creo que traumático para la afición, ¿no? Entonces, bajas con muchas heridas y yo creo que ahí la clave fue, si me permites, el año siguiente. Y es lo que pasa muchas veces en segunda división. Bajas con el seguro de descenso, el Depor hace una buena plantilla. Al final yo creo que, como decíamos antes, el peso de la obligación, de la historia, del nombre, de ser quien eres, lo acaba notando el Depor en la segunda vuelta, se mete finalmente en el playoff y en el playoff pincha de una manera muy cruel contra el Mallorca. Uh-huh. Y yo ahí es donde me doy cuenta que al Depor lo que te queda es una travesía enorme por el desierto, porque muchos sabíamos que tal y como estaba el club, si no subías a la primera, el año siguiente no podías aguantar aquella plantilla y te iba a costar un mundo. Y efectivamente no costó un mundo. Acabaste descendiendo a Primera Federación. Justo ahí es donde iba a llegar. Sané, tú esto que lo recuerdas más, es más tu etapa, decías antes que es más la generación del barro dentro de los que sois hinchas del Depor. De alguna manera pensasteis ya con el siguiente descenso que ya no se puede caer más. O sea, fue como el ocaso definitivo, decir, ahora ya no sé qué va a ser de nosotros. O sea, algo así llega a pensar el hincha del Depor, sobre todo de tu etapa, que no había vivido tanto las flores del éxito. Piensa, ya no hay más fondo que tocar. Yo es que en ese aspecto me pongo muy en la cuerda de Frank. Yo creo que la gente, y esto pasa mucho en el fútbol, tiene la costumbre de pensar, bueno, desciendo y me impulso y vuelvo para arriba. Y algún equipo de primera estará pensando algún aficionado, bueno, si descendemos y nos libramos de no sé quién, luego volvemos. Calma, porque igual desciendes y no vuelves arriba nunca más. Entonces yo, cuando el Depor baja a la antigua segunda B, que justo es cuando se reestructura, Sí. yo creo que el que atendiese un poco a cómo se formaba esa segunda B tenía que tener miedo en el cuerpo porque era una competición muy complicada, que se partía en la mitad,
que a la mínima estás peleando casi por no descender a segunda federación cuando se iba a crear, que ya no por ascender a segunda división, y el Depor en enero, febrero, cuando se hace esa partición, ya sabe que no va a poder ascender a segunda división. Entonces es una temporada muy dura. Y era un curso muy complicado porque te obligaba a ganar muchísimos partidos en poco tiempo. El Depor hace una plantilla, yo creo que se hace muchas veces pensando que quedándote con mucho jugador de segunda vas a poder eh, ascender entre comillas fácil, pero luego son jugadores que les cuesta jugar en ciertos escenarios y hay que ir a jugar a Zamora o hay que ir a jugar a Tarazona ahora en Primera Federación y necesitas jugadores que metan el pie en esos sitios. Entonces, que es algo que le ha pasado al Depor en sus últimas plantillas en Primera Federación. Entonces, ¿cómo lo viví? Yo lo viví con mucho respeto porque yo creo que nadie te garantiza que vas a subir y menos con la plantilla que tenía el Depor aquel año, que creo que era una plantilla muy, muy flojita y ya todo el mundo veía que la plantilla no iba a dar el nivel. No sé si fue el primer año después de descender a Primera Ref o el segundo año que estuvo el Depor, pero yo soy de Talavera de Reina, nací en Talavera de Reina y le tocó jugar. Recuerdo a nuestro compañero Adrián Candal ir a saludarle precisamente en la zona de prensa porque estaba ese día, yo me acerqué, precisamente porque yo nunca voy al fútbol de Talavera, prácticamente primero porque no tengo tiempo y segundo porque cuando he podido, pues como ha estado en niveles inferiores, lo mío por trabajo ya sé que es otra cosa y me costaba muchísimo ir, pero ese día ¿por qué fui? Porque era el Depor. Es decir, eso es lo que te genera en todos los lugares y por eso digo que el Depor es especial. Y yo le he visto jugar aquí y la verdad que era una situación muy extraña saber lo que había sido ese equipo y que estuviera aquí en campos, no digo de barro, pero sí que en campos que no le pertenece y que no parece su contexto más normal. Por eso os pregunto ahora, pongo de fondo a Antonio Hidalgo. ¿Qué ha cambiado, Fran? ¿Qué ha cambiado ahora para que tengamos el proyecto en segunda división, imaginando ahora mismo que pueda haber opciones reales de volver a subir a primera división, aunque esto es muy largo, pero ahí va líder ahora mismo? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué proyecto hay? ¿Por qué todo se ha renovado? Bueno, yo creo que lo principal que ha cambiado en el Depor es que ahora el Depor tiene una estructura muy sólida y como apuntaba hace un rato Shane, tienes detrás una entidad financiera como esa banca que ha sido capaz de amortiguar pues, todos los problemas que podía generar estar en Primera Federación y no ascender de categoría. El Depor, sin la presencia de Abanca, hubiera sido inviable en la categoría de bronce del fútbol español. Entonces, bueno, pues económicamente se ha saneado, ha abonado su deuda y además, a mí me gusta siempre decir esto también, a diferencia de muchos clubes del fútbol español, el Depor ha pagado prácticamente el 100% de su deuda. O sea, no el 100%, pero casi el 100%. El concurso de acreedores del Depor es un concurso en comparación con otros ridículo. Entonces el Depor paga, pasa por todo, digamos, por toda esa travesía del desierto deportiva y económica, y entonces a día de hoy es una entidad, pues eso, con el apoyo de una financiera grande que le ha dado pues una estructura muy profesional, muy acorde al fútbol del siglo XXI. A lo mejor los más nostálgicos, los que vivieron aquel fútbol donde un club al máximo nivel europeo lo podían gestionar entre 5 o 6 personas, pues a día de hoy estarán boquiabiertos, ¿no? Con el organigrama que puede tener un club como el Deportivo, pero sobre todo lo que tiene es una estructura muy potente detrás. Y luego, pues también ha cambiado, yo creo que la política de cantera. A día de hoy el Depor se está apoyando en chavales que vienen de la cantera y hasta hace poco, bueno, pues siempre se hablaba de algunos jugadores que venían por atrás, pero no acababan de romper, no acababan de llegar a la primera plantilla. El Depor ahora, pues mira, con Melle y Eremay, que han sido el sustento principal en el ascenso a la máxima categoría, en la permanencia del año pasado, y están ahí, pues petando muy fuerte, como se suele decir por aquí. Y bueno, y nombrabas a Antonio Hidalgo, que viene a cerrar el círculo de también una travesía que ha hecho el Depor por el desierto. Esto tampoco se puede decir muy en alto, porque en el fútbol profesional hoy te va muy bien y dentro de un mes vete tú a saber dónde Sí. estás, ¿no? Pero a día de hoy sí que se ve una confianza clara en Antonio Hidalgo, que no siempre ha habido en todos los entrenadores, y se ve que es un entrenador, bueno, que conoce muy bien la categoría, que es muy competitivo, que yo creo que está sacando o intentando sacar lo mejor a cada uno de los integrantes de una plantilla, que a lo mejor otros años pues se le descolgaban jugadores muy pronto, y bueno, pues la suma de todo eso es lo que hace que la gente confíe en que igual este año sí
puedas dar el salto y volver a esa primera división. Sane, seguramente el hecho de Antonio Hidalgo mucha gente le va a ubicar de que fue ayudante, por ejemplo, de Idiáquez y sobre todo de Iraola en su carrera. No sé si el hype estuvo muy alto cuando llegó en verano, pero de luego ha creado de alguna manera un proyecto y la dinámica de resultados siempre ayuda a que sea positivo. Pero más allá de él, creo que hay un nombre propio que ahora mismo nos lleva a que todo el mundo esté mirando a La Coruña cada semana, a que la segunda división tenga muchísimo enfoque, y yo lo decía al inicio del vídeo, es el Deportivo de La Coruña el que está intentando ascender a Primera División, pero es el Deportivo de La Coruña de Jeremai. ¿Es para tanto Jeremai, para aquel que nunca lo haya visto? Yo le he visto como 5 o 6 partidos con el Depor esta temporada, le he podido comentar los partidos con la Sub-21 y sigo alucinando con ciertos detalles que me deja la sensación de ser un gran jugador. Pero vosotros le veis siempre, le vivís en el día a día. Sane, ¿está justificado? ¿Es para tanto? ¿Va a ser para tanto? ¿Merece ese ruido? A ver, depende, es que últimamente hay mucho ruido, ¿eh? Estos días se está haciendo. Jeremai es un jugadorazo. Y sobre todo es un talentazo. Es un jugador de calle, es un jugador que es súper imprevisible, que es su mejor virtud. Es muy bueno, pero nunca sabes por dónde te va a salir y es capaz de absolutamente todo y además ha dado pasos agigantados. Es un jugador que llega con 14 años a la cantera del Depor, que le cuesta un poco por su carácter, pero su propio carácter es el que le ha permitido trabajar y cambiarse a sí mismo, ¿no? Y convertirse en una referencia. No sé si es para tanto, la verdad. Yo creo que es un jugador que desde que explota le ves un potencial altísimo. Yo como a mí me cuesta a veces tirarme triples con potencial. Yo creo que con sinceridad es un jugador que podría jugar Champions en el futuro perfectamente. No creo que haya ningún problema. Ahora bien, creo que a veces hay un poco de relato, hay que si la selección, que si no sé qué, que hay que calmar un poco las aguas porque es un jugador que está en segunda división y hay etapas que hay que quemar sí o sí, porque, bueno, hay etapas que hay que quemar. Pero es un jugadorazo, de eso no hay ninguna duda. Y la verdad es que es lo que decía antes Frank, el Depor es un club de cantera, que eso es algo que te da el Sí. tiempo, el largo plazo, el verte en 10, 15 años que ha pasado, pero tiene una oportunidad única de demostrarlo y creo que lo está haciendo porque la apuesta que está haciendo también renovando esos contratos es muy importante, lo que le permite también atar a estos jugadores, no solo es estar bien económicamente, sino es presentarles buenos proyectos y tienes a un Jeremai que es ahora mismo pues una superestrella dentro de segunda división, pero tienes a Vizmella que es un talento generacional en la cantera del Deportivo, del que desde muy pequeño se hablaba de él, es también un jugadorazo, o gente como Dani Barcia, que también es uno de los nombres que desde que es muy pequeñito era uno de esos que va sonando, que te va sonando y cuando llega a juveniles ya te suena el nombre y tiene esa oportunidad en base a lo que comentó Fran, a la cantera, que es tan importante y que yo creo que gracias a estos también ahora le estamos dando la importancia que merece. Tal cual, ahora voy a citar algunos porque he preparado aquí algunas fotos de lo que decís de Villares, de Dani Barcia, de Mella, que ahora os voy a preguntar particularmente por él porque a mí también me ha gustado mucho cuando le he podido comentar muchísimo con las inferiores de España, pero Fran, Jeremai es ahora mismo el enfoque principal. Se ha hablado en verano que el Depor no lo vendió teniendo grandísimas ofertas. Se habla de ese rumor de que si hubiera un jugador ahora mismo que sorprendería en la convocatoria de España podría ser incluso Jeremai. Más allá de todo eso, tú que le disfrutas cada semana, ¿qué podrías decirle a la gente que no la ha visto regularmente o que no la ha visto demasiado jugar, que es este chico para que todo el mundo esté enfocando ahora mismo al Depor porque está Jeremai? Bueno, yo creo que precisamente los focos giran hacia Jeremai porque Jeremai es un futbolista diferente, ¿no? Y como apuntaba por ahí Shane, es un futbolista callejero. Yo muchas veces digo, ¿qué hubiera pasado si determinados futbolistas que nos han enamorado a todos, los Maradona, Ronaldinho y demás, hubieran caído en determinadas manos y en ciertas fases de la historia del fútbol, ¿no? A veces yo creo que el fútbol pasa por momentos donde el corsé de la táctica acaba matando el talento, ¿no? Cuando quieres robotizar tanto al futbolista que acaba perdiendo su esencia. Y yo creo que en muchos momentos y en ciertos equipos se ve que eso se ha mecanizado mucho y podríamos decir que la rebeldía frente a eso son futbolistas como Jeremiah Hernández. Tú vas al campo y estás pendiente de cada vez que le llega el balón a los pies de Jeremiah de ver qué es lo que pasa. Y además pasan cosas que no son habituales, es decir, marcharte de un rival haciendo una lambreta no lo ves todos los días en un campo de fútbol. Las colas de vaca, los remates que hace a portería, las follas secas, es decir, tú vas allí y pagas una entrada y sabes que cuando este chico coge el balón algo va a pasar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que, bueno, pues que en esta época donde ese futbolista callejero, espontáneo, yo creo que no abunda,
pues que haya mucha gente que esté dispuesta a firmar determinados cheques. También quiero decir, por otro lado, tengo la sensación de que Jeremai es uno de esos futbolistas que también rinde como rinde en determinados entornos. Es decir, yo creo que Jeremai está rindiendo y está dando el resultado que le está dando al Depor porque se sienta en casa, está cómodo, pero está cómodo con los compañeros, está cómodo las horas que pasa en la ciudad deportiva, está cómodo con la gente del club, con la gente de los despachos del club. Necesita ese hábitat donde esté a gusto y se pueda mostrar. Yo tengo serias dudas de si aparece, pongamos por caso, un club de la Bundesliga de una ciudad donde se pasa en el invierno a 5 grados. Sí. Yo creo que a lo mejor ahí no vemos esta versión de Jeremai. Por eso que, bueno, mensaje a los que vayan a firmar el cheque. Sí. Es muy bueno, pero tenemos que darle el entorno para que sea Jeremai. Estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate que en La Coruña hubo un tal Yalmiña en su día, que le citábamos hace un ratito, que probablemente puede ser esa tipología de jugador. No solo lo digo por el talento, por ser diferencial, por ser callejero, lo digo sobre todo porque funciona en ciertos contextos donde su personalidad, su comportamiento, su manera de ser se puede expresar libremente. Y eso es algo que no todos los jugadores logran en determinados clubes o en determinados momentos. Por eso acertar en los pasos que dan este tipo de chicos en su progresión es absolutamente determinante. Así que Jeremai, ojalá y tome buenas decisiones, sea en Coruña, sea fuera de allí. Yo, como siempre, valoro muchísimo lo que tenemos en España, siempre priorizo que ojalá y se quede en el equipo en el que está. Si no puede ser, por lo menos que se quede en la Liga Española para poder seguir disfrutando de él. Decíais antes de algunos chicos de cantera, como por ejemplo Villares, es verdad que es un poco más veterano, pero también estuvo allí. Dani Barcia, que lo citaba Shani ahora mismo porque es el último, digamos, de esa camada de últimos jugadores de generaciones canteranos que ha llegado a la élite, pero está Mella también. Y Mella es un chico que además en divisiones inferiores de la selección española ha hecho bastante ruido. Ahora es verdad que pese a que él es más extremo, le están colocando un poquito más de carrilero y es una de las dudas que tenemos casi cada partido, ¿no? Pero Sane, Mella es uno de estos chicos también que podemos decir que es el equipo de Jeremai, pero que después hay jugadores como Mella que están apretando muy fuerte. Sí, desde luego. Son jugadores completamente distintos. Además es muy gracioso porque son muy amigos ellos y sí. Yo creo que son totalmente distintos. Al buscar fotos, para que la gente lo sepa, cada vez que buscabas a Jeremai o Mella cantera, te salían los dos juntos. He tenido que buscar para separarlos, así que doy fe que de verdad son muy amigos. Sí, es que van casi juntos hasta la ciudad deportiva, me refiero. Y son súper complementarios, pero a la vez súper distintos, hasta en sus personalidades. De hecho, antes comparabas con Yalma, yo creo que en cuanto a magia, Jeremai tiene esa magia, pero Yalma, lo sabréis vosotros bien, era un descarado, ¿no? Era un... Sí. Jeremai, sin embargo, es un chaval más tímido, en realidad. O sea, sí. Cuando coincides así con él y tal, ves que es un chico que es muy tímido en su personalidad, pero luego en el juego, si tiene un mal día, te tira un caño, me refiero. Es este tipo de jugador. Y Mella es todo revoluciones, que lógicamente lo va madurando, pero es un jugador que lleva su fútbol al 200% de revoluciones, es un jugador rapidísimo, que siempre ha hecho de su velocidad su virtud y que para mí también es un ejemplo de crecer a pasos muy rápidos, porque cuando él llega al primer equipo del Depor siempre había sido extremo zurdo a pie natural y no lo muevas de ahí. Idiáquez lo puso a una derecha, se adaptó con rapidez, luego Idiáquez una vez quiso ponerlo de lateral, no convenció, pero Hidalgo también vio algo por ahí, porque también lo va probando de carrilero. Es un tema aquí que Fran lo sabrá bien, se discute casi a diario si tiene que jugar más cerca del área o menos, pero es un jugador que te da muchísimo trabajo. Tendrá que desarrollar más temas defensivos además, pero es un tío que el 100% sabes que te lo va a dar absolutamente siempre y es un chico que tiene solo 19 años, es de generación 2005, va a cumplir 20, me refiero. Tiene todo el futuro por delante y unas cualidades también muy increíbles. Yo, como te dije antes, para mí es un talento generacional de la cantera. Yo le he comentado muchísimo con las inferiores de España, sin ir más lejos en el último Mundial Sub-20, en el último Sub-19 del año pasado, donde él es campeón de Europa también jugando la banda derecha como extremo, indistintamente también por la izquierda. Últimamente le colocaba por los dos perfiles, pero es verdad que cada vez que le he visto con el Depor, y lo he hablado con vosotros dos además, cada vez que me ha tocado comentarle, al final siempre la duda es de le va a colocar por el largo recorrido que tiene de extremo o de carrilero. Así que es una de las grandes dudas, pero desde luego Mella es junto con Jeremai uno de los que más está creciendo. Por ir avanzando en otra cosa, estoy mostrando ahora, como te decía, Villar,
Pallares, para que la gente lo ubique también, jugador del centro del campo muy importante. A Soriano, a Mario Soriano, que yo recuerdo haberle visto aquí, precisamente en ese año del Depor. Recuerdo que aquí en Primera Ref recuerdo haberle visto. Me llamó mucho la atención porque era, la verdad, es una avispa. Cuando arrancaba era un jugador increíble, a mí me gustaba mucho y es verdad que también primero jugaba como extremo, después se ha ido metiendo más por dentro. Es, Fran, tanto Soriano como Etachuri, que son dos jugadores que estoy poniendo ahora mismo en imagen, creo que son los otros, ¿no? Que no reciben tanto foco, pero sabemos que ahora mismo el Depor se alimenta en gran parte también del potencial que están dando estos dos chicos. Digamos que Soriano crece a día de hoy a la sombra de Mella y de Jeremai, ¿no? Aunque los otros son más jóvenes, pero bueno, crece a su sombra porque se habla mucho de Mella y de Jeremai, pero Soriano es un futbolista también que le está dando muchísimo al Depor. Además, bueno, como dices, ha tenido una evolución en cuanto a la posición que ocupa en el campo. En el Depor, sobre todo, ha rendido en la media punta, pues se asocia muy bien con los otros compañeros de demarcación, busca muy bien filtrar los pases, ha mejorado también en cuanto a la llegada al área contraria e incluso en las últimas temporadas hemos visto otra evolución más, que es jugar como doble pivote, ¿no? Que bueno, cuando se intentó en su momento, yo creo que fuimos muchos los que torcimos el gesto, ¿no? Porque nos gusta el Soriano media punta, Sí. pero es cierto que Soriano en el doble pivote, bueno, pues le ha aportado al Depor esa capacidad para salir con el balón jugado, para avanzar líneas, ¿no? Para romper estructuras defensivas y además es un futbolista que no está exento también de trabajo, ¿no? Es, bueno, pues de estos de que le miras los datos del pulsómetro y demás, de estos ordenadores que llevan ahí puestos y es de los que más kilómetros recorre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es también uno de los imprescindibles. Y Zaka, bueno, pues es un delantero curioso, ¿no? Empezó la temporada, esta temporada, entre Mulatieri y él, viendo a ver quién era el que se quedaba con la plaza de titular. Últimamente se ha quedado Zaka por los goles que ha anotado y porque Mulatieri ha estado lesionado. La suerte que tiene el Depor es que son dos delanteros totalmente distintos, ¿no? Mulatieri es un delantero de asociación con muy buena técnica que te permite, pues eso, salir con el balón también muchas veces jugado. Zaka es otra cosa. Zaka es un futbolista de desmarque, de ruptura, es un futbolista de lanzarle el balón y de que la aguanta para que el equipo salga. Y en ocasiones vemos un Zaka que te puede desesperar porque puede parecer torpe con el balón en los pies, especialmente fuera del área, pero este año estamos viendo que con el balón ahí dentro del área, vamos, las enchufa para adentro y hace buena pues la fama que le precedió cuando llegó aquí a Coruña como máximo goleador de la segunda holandesa. Seguramente holandés a mí, con ascendencia marroquí, realmente marroquí con ascendencia holandesa también. Es un chico que a mí me recuerda mucho a Nesiri y ahora con la descripción que tú hacías es que básicamente es muy parecido. Te puede llegar a desesperar, pero como pille rachas, desde luego que es un jugador que lo aprovecha y ahora mismo está en una de esas, por eso está ganando a Mulatieri que seguramente tiene algo más. Es un jugador que participa más, aunque quizá no tiene tanto gol, pero también están otros jugadores, insistimos en lo de Soriano, que le estamos viendo en imagen, pongo también a Zaka Etachuri, que yo he dicho directamente su apellido, pero ya veo que en el Depor es más Zaka que Etachuri, es verdad que entiendo el porqué, no hace falta que lo expliquemos. También está Luis Micruz haciendo buena temporada, está Parreño en la portería, que yo pensaba que no iba a ser titular este año porque había llegado Buchmann el austríaco, pero al final sí que está jugando Parreño, está Coagliata también en el lateral izquierdo, es decir, algunos jugadores que a la gente le suene, que son los que están haciendo que este Depor cada vez esté con más expectativa de poder volver a subir a Primera División. Esto va a ser muy largo, pero ahora mismo es líder y quería que todo el mundo tuviera ubicado al equipo. Lo último que os pregunto, chicos, teniendo en cuenta que cada uno sois de una generación, yo me he puesto a pensar y he mirado la plantilla del Depor y he dicho, ¿cuántos de estos jugadores habrían vivido el Super Depor? Y he llegado a la conclusión que no te llegan a más de 4 o 5. Es decir, el resto son más de la generación de Sané que de la nuestra, Fran. Con lo cual, evidentemente, tampoco tienen esa presión de, ojo, es que aquí en Riazor ha llegado la Champions, hemos ganado ligas, hemos ganado copas. No sé qué os representa esto, si es bueno, si es malo, que no tengan ese temor, al mismo tiempo que tengan un poco desinhibidos. ¿Cómo lo veis? Porque tengo las dos versiones, tengo la versión de Fran y la de Sané, así que os dejo a los dos. Sané, dime, ¿cómo lo ves tú? ¿Es mejor o peor? ¿Es mejor ser de tu generación un poquito más sin pensar en lo que ocurrió? Bueno, claro, es que también te digo que algunos jugadores que están despuntando a mí ya me quedan jóvenes también. Sí, te lo iba a decir, pero no te he querido ofender, pero lo estaba pensando por dentro. Claro, yo soy del 97, yo en este fútbol de ahora igual ya empiezo a peinar mis primeras canas. Por ahí hemos pasado todos. Pero bueno, yo creo que ahí también va mucho dentro de la personalidad. Al final, cuando uno llega al deporte,
sabe a dónde llega. Porque al final todos los que se dedican al fútbol son amantes del fútbol y nadie llega despistado al Deportivo. Y si estuviese un poco despistado, que no se preocupe, que Fernando Soriano se va a encargar antes de llegar, decirle, aquí hay unos títulos, aquí hay un estadio, aquí hay una ciudad deportiva que además van a reformar, están reformando y va a quedar muy chula. Entonces, bueno, yo creo que presión siempre va a haber por lo que decíamos antes, porque en la grada hay 28.000 socios. Entonces, eso siempre te va, pero también te va a impulsar y animar. Y al final, cuando tú juegas un partido un poquito apretado, a poco que te acerques a área rival, tienes a 28.000 aficionados que están como locos por apoyarte, que cuando hay un desplazamiento, vuelan las entradas. Y de hecho, una cosa que antes comentamos de Primera Federación, era muy divertido en Primera Federación porque los clubes te daban casi carta blanca con las entradas y, claro, eso lo pasaba muy bien. Entonces, bueno, yo creo que presión hay en el sentido de que la aspiración del club es la que es estar en Primera División y lo más arriba posible, pero también pues el club tiene un background detrás, tanto una historia como sobre todo una afición que te permite pues que te apoye y que te permite también disfrutar de un fútbol quizás superior, no sé si superior a la categoría, porque ahora hay muchos grandes, pero bueno, cada fin de semana tienes mucha gente detrás. Fran, estoy viendo aquí la foto de celebración ya final del vídeo con Jeremai, con Mella, aquí celebrando un gol. Y claro, digo, es que estos chicos no vivieron aquello de Bebeto, de Mauro Silva, ni siquiera vieron lo de Yalmiña, lo de Tristán, lo de Valerón. Es que todo esto les suena. Si Arsenio a nosotros ya nos sonaba vetusto en su día, porque ya tenía una edad el bueno viejo Arteixo, pero desde luego a esta gente le suena a otro mundo, a dinosaurios. Sí, pero yo creo que volvemos a lo del principio, ¿no? Algo por lo que destaca la afición del Depor y la manera que tiene A Coruña de vivir el fútbol, porque yo creo que cada ciudad vive el fútbol a su manera, y no, ni mejor ni peor, es distinta, ¿no? Y en A Coruña yo sobre todo destacaría vinculación, ¿no? Sentido de pertenencia. Es decir, muchos de los aficionados, de esos 28.000 que decía Xane, que tienen carne del Depor, no han visto nada de esto. Claro. No solo los jugadores, sino eso es precioso, porque es nacer en el fútbol popular para intentar volver a ser lo que fuiste. Y eso es maravilloso, de verdad, como historia es genial. Claro, la grada de Riazor es una grada muy joven. Es una grada muy joven. Hay equipos que tienen problemas para intentar que no se le desenganchen las nuevas generaciones y tal. La grada del Depor es una grada muy joven y no ha visto a muchos de estos futbolistas de los que hemos estado hablando hoy, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Ese sentido de pertenencia es el que ha hecho que, como se dice aquí, que es un dicho muy utilizado, de pais a fillos, de padres a hijos, se haya ido transmitiendo, oye, mira, somos esto, fuimos esto, tal. Afortunadamente ahora hay herramientas como YouTube, donde la gente puede revivir absolutamente todo. Entonces eso hace que Jeremai, Mella, Dani Barcia, Villares, tal, no lo han vivido, no. Pero estoy seguro que han visto todos y cada uno de los vídeos de los partidos donde el Depor ha hecho historia. Y algo que sorprende, entre comillas lo de sorprende, es que cada vez que llega un fichaje al Depor, y por muy exótico que sea, llega pero ya está informado. Sabe que viene un club que ha ganado ligas, que ha jugado Champions, que se ha medido a este, al otro, ¿no? Y todo eso es porque la gente está orgullosa de esos colores blanquiazules. En A Coruña es de las ciudades donde más camisetas ves del equipo local, no de otros equipos referencia a nivel europeo. Y eso es porque la gente que está orgullosa, cada vez que viene alguien le explica, en cuanto llevo aquí 5 minutos, oye, te voy a explicar quién es el Depor, lo que ha hecho y por qué somos lo que somos, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito. Me encanta, me parece que es un capítulo más de una historia tremenda. Y es verdad que cayendo tanto al pozo de la primera red, nutriéndose de esos ingredientes que tiene los valores del fútbol popular, otra vez, que está creciendo yo creo que a nivel global en España, el hecho de que uno de los grandes haya vuelto a pasar por ahí para renacer y buscar ahora mismo llegar a Primera División, de verdad que puede ser una historia estupenda. Y el Depor lo merece, la verdad. No os voy a pedir que os mojéis sobre si va a ascender o no, porque esto va a ser muy largo, no os quiero meter en ese marrón, pero yo que puedo opinar porque estoy a distancia, me la voy a jugar y yo creo que esta temporada sí va a ascender el Deportivo a Primera División. Ojalá y lo haga con Jeremai el próximo año, ojalá y lo haga con Mella, ojalá lo haga con todos los ingredientes que le han llevado a que ahora mismo tenga un proyecto tan excitante y tan estimulante que nos vuelva a recordar que una vez este equipo fue gigante, no solo en la Liga Española, sino también en Europa. Y para eso me he rodeado de los dos compañeros que he tenido hoy. Por un lado, Xane Silveira, compañero de La Opinión, y
y de Fran Hermida, compañero en la cadena SER, así que muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Y sin más, le pido a la gente, sea del Depor o no, que nos dejen comentarios aquí sobre qué les ha parecido. Recordar aquel Super Depor, aquel Depor de Asello, de Irureta, del Endoiro, los fichajes estrella. ¿Qué le ha parecido también el recorrido que ha hecho el Depor en los últimos años? Si también lo veis aspirante a ascender o no, dar a clic al me gusta, suscribíos porque nos va a generar ayudas para seguir haciendo este contenido en el canal. Así que, Fran, Xane, muchas gracias a los dos y suerte al Depor, que le esperamos en primera.